Buenas tardes a todos los presentes. Regresamos con el segundo bloque de exposiciones de la jornada de nutrición de LATAM Nutrition. Siguiendo con el cronograma, damos pase a la especialista Valentina Cube, representando al país de Venezuela. Ella tocará el tema de hábitos saludables durante el confinamiento. Licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela, diplomado en soporte nutricional con una especialización en nutrición. Comenzamos con la exposición. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre los hábitos saludables, en especial en tiempos de confinamiento. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación y así empezar con este tema. Muy bien. Entonces, hábitos saludables durante el confinamiento. Es un tema que puede sonar simple, pero los hábitos saludables los debemos de replicar en todos nuestros momentos de la vida. Sin embargo, cuando pasamos por periodos de estrés o estamos en circunstancias en donde amerita un mayor control, es donde nos preguntamos, ¿en verdad estoy siendo saludable? ¿O es algo que no le he prestado suficiente atención? Ante esto, nos hemos planteado los siguientes objetivos para aclarar el día de hoy. Conocer los principios básicos de la nutrición, manejar las herramientas del plato saludable o en inglés My Plate, manejar recursos para controlar las porciones mediante la utilización de las manos, profundizar sobre las oportunidades y retos que pueden presentarse en el confinamiento con respecto a la alimentación y generar hábitos saludables, no solo en la vida en general, sino también durante esta época de pandemia. Entonces, empezamos con los principios básicos de la nutrición. Evidentemente, para poder hablar cualquier tema, debemos de primero aclarar los fundamentos teóricos. ¿Para qué? Para lograr aprender a comer, que es el fundamento principal que debemos de manejar para poder entender no solo esta, sino todas las charlas. Antes de eso, como todo en la vida, tenemos que hablar de leyes, las leyes de la alimentación y también tenemos que hablar de los macronutrientes, porque todo en la vida tiene unas normas y estos dos son los que van a establecer las normas en la alimentación. Primero, hablemos de las leyes de la alimentación. Son las siguientes. Me encantan estos acrónimos para podernos recordar en todo momento que tenemos que estar cautelosos de las dos Cs, dos As. ¿Cuáles son? Calidad, cantidad, armonía y adecuación. Cuando hablamos de calidad, hacemos referencia sobre la composición, lo que conforma ese alimento o esa preparación. La cantidad es la porción que nos estamos sirviendo para poder determinar si esto es suficiente o no. La armonía es que todos estos elementos que conforman nuestro plato tienen que tener una relación armónica, de ahí este nombre entre ellos. Y la adecuación es que la alimentación debe ser individualizada. Lo que como yo no es lo mismo que tienes que comer tú. Como segundo punto, pero no menos importante, están los macronutrientes. Tenemos que son tres, que seguro lo han escuchado, pero no saben lo que hacen o no lo dominan a profundidad. Hoy vamos a aclarar esos aspectos. Las proteínas. Las proteínas están generalmente en los alimentos de origen animal, existen también en origen vegetal, pero en la charla que nos refiere vamos a hablar en donde se encuentran en mayor proporción. Esto tiene la finalidad de regenerar, construir, como el muñeco que está en la presentación, armar los ladrillos uno encima del otro para poder crear. Las grasas también tienen función de crear, pero estas también tienen una peculiaridad que también dan energía. Entonces las grasas nos pueden aportar tanto construcción como motor, energía. Y por último, los hidratos de carbono o carbohidratos, que ellos solamente dan energía, nos permiten movernos, pensar, estar activos. Ante esto, vamos a ver en dónde se encuentran estos macronutrientes, empezando por las proteínas.
Como bien dijimos, los alimentos de origen animal conseguimos todos los aminoácidos, que es las pequeñas partículas que conforman las proteínas, que es el compuesto más grande, que necesitamos para cumplir con nuestras funciones y para darnos la fuerza que necesitamos. Entonces, los carbohidratos están en dos grupos, tanto los simples como los complejos. Esto ha traído mucho debate, pero de una forma muy sencilla se los agrupé. Los simples son los que se convierten en azúcar en sangre muy rápido. ¿Por qué? Porque carecen de fibra. ¿Qué carece de fibra? El azúcar de mesa, miel, papelón o azúcar morena, jugos de fruta. Los complejos son aquellos que dan hidratos de carbono, que dan energía, pero su cambio a azúcar en sangre es mucho más lento. Entonces tenemos los vegetales, tubérculos, el plátano o banano, las frutas enteras, leguminosas como los granos, frijoles y los cereales, el maíz, arroz, entre otros. Aquí tienen una ejemplificación de los carbohidratos simples, jugos de frutas, azúcares, miel y papelón. Luego de los carbohidratos complejos tenemos todo un mundo que son los que debemos de consumir preferiblemente, ya que contienen fibra. Y luego tenemos las grasas buenas y las grasas malas. Difuminación este mensaje, sobre todo en redes sociales. Las que necesitamos y las grasas malas son las que no necesitamos. ¿Cuáles necesitamos? Por ejemplo, el aguacate, las aceitunas, los pescados azules, el salmón, aceite de oliva. Pero ¿cuáles no necesitamos? Las grasas saturadas, como las frituras, los snacks, todo aquello que ha sufrido por un proceso de calentamiento elevado que hace que esta grasa se sature y por ende sea una grasa procesada. Luego tenemos mi plato saludable, que es uno de los temas que quería aclararles hoy, porque esta es la enseñanza quiero que se lleven para que aprendan a comer saludable. Muy sencillo. En base a un plato en donde nos solemos servir, podemos dividirlo en estos cuadrantes, de manera tal que en nuestro plato tenemos que tener proteínas, grasas y carbohidratos. Las grasas que van a estar utilizadas para la elaboración de la comida, las proteínas que vienen del origen animal, como carnes, sustitutos, leches y derivados, y los carbohidratos tanto complejos como simples, en donde los complejos vamos a preferir las hortalizas y cereales, y en los simples solamente vamos a permitir las frutas en jugo, en caso tal de que las querramos así, y si no, nos quedamos solo con el complejo como fruta entera. ¿Cómo se debe ver entonces este plato? Algo parecido al que les estoy mostrando en la pantalla, en donde tenemos todos los grupos de alimentos en las porciones adecuadas para la población en general. Pero con las manos, que es con lo que cocinamos, ¿ok? Podemos determinar estas cantidades. Entonces, con las dos manos unidas, si las juntamos, tenemos la porción de vegetales completo. Luego, con la porción del puño cerrado, determinamos la porción de carbohidratos, almidones, como el arroz, la pasta, la papa. La palma de la mano viene siendo la proteína, carne, pollo, pescado. Un puño es la porción de fruta y la yema del dedo que se asimila a un aceite viene siendo la cucharadita de aceite de oliva, por ejemplo, para un aderezo. Pero ahora entramos en materia, ahora hablamos de coronavirus. El coronavirus es una pandemia que todos estamos viviendo y ninguna parte del mundo está aislada, en donde el mayor reto es mental. Porque si bien sabemos las pautas del confinamiento, del distanciamiento social, de las precauciones que tenemos que tener, de lavarnos las manos, usar nuestro tapaboca, nadie nos está enseñando, o muy poco nos están enseñando, a el impacto emocional que este ha generado. Entonces, este impacto emocional genera también controversias en la parte de la alimentación, porque las emociones y la alimentación están totalmente ligadas. Entonces tenemos que existen unos enemigos de este confinamiento, de este aislamiento, que los podemos mencionar, que
World Health Organization, que es la fuente en donde tenemos estos datos, la ansiedad, el desorden, el presupuesto, el sistema inmune y el sedentarismo, vienen siendo los principales enemigos. ¿Por qué? La ansiedad se apodera de nosotros y generalmente hace que nosotros asaltemos nuestra nevera, hace que nosotros nos refugiemos en las despensas, en los snacks y no controlemos esta emoción de sentirnos encerrados o en la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Entonces, ante eso debemos de controlarlo y sobreponernos nosotros frente a esta emoción. Luego tenemos el desorden, porque si bien todos tenemos o deberíamos de tener nuestras rutinas en donde nuestra actividad del día a día nos ayudan a mantenernos ordenados, cuando esto cambia y estamos encerrados y no sabemos qué hacer, pues el desorden entra y los tiempos de comida se saltan, no se respetan las porciones, sentimos hambre cuando no bebemos, entonces este se convierte en un verdadero enemigo. En cuanto al presupuesto, durante los primeros tiempos muchos estábamos refugiándonos en lo que vendría siendo los delivery y ver, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Por qué? Porque este era el único plan, por así decirlo, la única actividad social que teníamos, entonces el presupuesto se estaba desviando. Debemos de retomar los hábitos de hecho en casa porque siempre sale mejor. Luego tenemos que el sistema inmune está comprometido en caso tal de que este virus lo lleguemos a contagiar, entonces más bien como mecanismo de defensa tenemos que fortalecer el mismo. Y el sedentarismo, el estar todo el tiempo encerrados en la casa, hace que nos volvamos sedentarios sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces, mantenernos activos a toda costa, sin ningún tipo de excusa, debe ser nuestro norte. Luego tenemos los aliados. En estos aliados tenemos diversos, porque siempre hay más cosas positivas que negativas en cualquier circunstancia. Tenemos las comidas caseras, todo hecho en casa sabe mejor. Esa es como mi frase bandera, sobre todo en mis redes sociales, que me pueden seguir y ahí comparto muchísimas recetas que se llama @nutrition.bk, en donde cuando uno cocina en casa tiene dominio tanto de los ingredientes, de la calidad de los ingredientes que estamos utilizando, de las porciones, entonces podemos garantizar que estemos cumpliendo con ese hábito saludable que tanto estamos defendiendo. Además, el comer en casa supone tiempo en familia, que eso antes no lo teníamos tan presente. Uno de los aliados y una de las grandes reflexiones que podemos llevarnos de esta época de la pandemia es que la familia y la salud lo es todo. Entonces, compartamos en familia, tengamos estos tiempos en el hogar en donde digamos cómo están, cómo se sienten, qué quieres y cocinemos juntos. El cocinar juntos hace que todos los intereses se unan en función de promover salud en el hogar o utilícenlo como un espacio para unir a el núcleo familiar, porque qué mejor momento que este en donde hay que es que estamos unidos. Luego tenemos el ahorro. ¿Por qué? Claro, y si bien tenemos una diversificación de fondos, porque ahorita estamos gastando en capaz tapabocas o en alguna situación de salud, pero también tenemos un ahorro porque la vida social está disminuida. Entonces vamos a utilizar eso como un beneficio para descargar este presupuesto en lo que viene siendo la alimentación natural y saludable. Nuevos conocimientos. Bueno, este es el momento en donde todos hemos aprovechado para aprender un nuevo idioma, para hacer esa tarea que nunca habíamos tenido chance, para ordenar y como esta terapia que estamos atendiendo aquí fue una terapia. Hablar de hábitos saludables, esta jornada de nutrición que nos han preparado para fomentar nuevos conocimientos. Entonces, sigamos fomentándolos y sigamos utilizando este tiempo en casa para seguir educándonos como lo estamos haciendo en este momento. Ejercicio sustentable, ¿por qué? Porque no necesitamos ir a un gimnasio para poder hacer ejercicio. Podemos bien agarrar unas pesitas caseras, como por ejemplo levantar unos sacos de arroz, de harina, o llenar unos bidones de agua, unos termos, y con eso poder hacer algunas flexiones, o trabajar con nuestro propio peso, subir y bajar unas escaleras, hacer unas flexiones antes de
y meternos a la ducha, en fin, el ejercicio se vuelve un hábito sustentable que vemos que no tiene que estar acompañado de grandes cosas para poder llevarlos a cabo, practicarlos y así poder decir, cumplí con mi rutina de ejercicio, me siento saludable, mi cuerpo me lo agradece. Y luego vamos a entrar en unos tips muy claves, pero súper útiles para evitar el mal hábito de la alimentación. Ya tenemos los fundamentos teóricos, ya sabemos cuáles son las leyes de la alimentación, calidad, cantidad, armonía y adecuación. Ya sabemos cuáles son los macronutrientes, proteínas que están en el origen animal, grasas que existen las buenas y las malas. Las buenas vienen siendo todas aquellas que no han pasado por las manos del hombre, que están en su versión conservada, natural. Tenemos los hidratos de carbono, que ya entendimos que mientras más fibras tengan, menos tiempo van a tardar en convertirse en azúcar en sangre y por ende vamos a estar más saciados y nuestros índices de glicemia no van a subir tan rápido. Y por último, sabemos cómo armar nuestro plato saludable. Sabemos que con las dos manos unidas son los vegetales. La palma de la mano, la proteína, el puño, el almidón y las frutas. Luego tenemos que la yema del dedo es la grasa, ¿ok? Que simula una cucharadita. Y sabemos que en toda circunstancia tenemos aspectos positivos y negativos, que hoy nos vamos a quedar solamente con lo positivo que nos permite evitar los malos hábitos de la alimentación. Entonces, ¿cuál es el primer mal hábito? Vamos a empezar a hacer lista del mercado. ¿Por qué? Porque si tenemos un papelito en donde anotemos qué es lo que tenemos que comprar o lo tenemos en nuestros celulares anotado en nuestros notes, podemos saber qué es lo que necesitamos para armar nuestro menú, para armar nuestra alimentación y evitar esas compritas nerviosas. Luego entonces, cuando estemos dentro del automercado, porque esas son una de las pocas salidas que podemos realizar, porque siguen abiertos, usar nuestro tapaboca, lavarnos bien las manos, mantener nuestro distanciamiento social, prefieran primero la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno entra en el automercado, esto cumple en todos los automercados del mundo, ¿ok? Cuando uno entra, tiene la periferia, que es el borde del automercado, pero también tenemos los pasillos. Primero, cuando estemos armando nuestro mercado, tenemos que ir por la periferia en forma de C o de U. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo natural, ahí están las neveras, ahí están los frigoríficos, ahí están las vegetales, ahí está todo lo que en verdad necesitamos. Vamos a empezar a llenar nuestro carrito de vegetales, frutas, hortalizas, luego agarramos nuestros lácteos, quesos, derivados, proteínas, carne, pollo, pescado, todo lo que esté en nuestras neveras, todo lo que se dañe, porque si se daña quiere decir que no tiene ningún químico, porque es natural. Una vez que ya tengamos todo ese recorrido, les aseguro que su mercado o su carrito ya va a estar bastante lleno y así podemos determinar en qué estamos gastando mejor nuestro presupuesto, porque es en lo que vale la pena. Y luego en los pasillos, que suelen estar todo lo que viene siendo grasas saturadas, productos refinados, agarramos los condimentos o los alimentos procesados puntuales que necesitamos para mantener un hábito saludable. Por ende, así evitamos alimentos procesados, que es lo que el hombre ha manipulado, y evitamos en nuestro día a día las calorías vacías. Pero valen, ¿qué son las calorías vacías? Muy sencillo, son dos. El azúcar refinada, el azúcar de mesa, el azúcar blanca y el alcohol. ¿Por qué se llaman caloría vacía? Porque engorda y no nutre. Y como nutricionista yo no les puedo mandar nada que no nutra. Entonces, algo que debemos de votar y no comer más nunca, me puedo hacer la ciega y de vez en cuando se pueden tomar su traguito o comerse su postre, pero no debe estar en nuestra rutina, es el azúcar de mesa y el alcohol. Comer antes de hacer nuestra lista, porque si uno tiene hambre antes de hacer esta lista de mercado, de seguro empiezan a surgir estos antojos y empezamos a anotar en nuestra lista muchas cositas que en verdad no necesitamos. Como segundo punto tenemos el menú. El menú es muy importante. En mi cuenta de Instagram que les comentaba, llevo una campaña en donde llevo semana a semana compartiendo un menú saludable, que es un reflejo más o menos de lo que yo hago en mi casa. A mí me encanta cocinar y espero que aquí todos tengamos el hábito de cocinar en casa, porque la verdad que es la mejor forma de fomentar un hábito saludable. Es
que haciendo un menú nos planificamos y no nos invita o no dejamos que nuestra creatividad se incline por preparaciones que no fomentan hábitos saludables. Entonces, si tenemos nuestro menú del día, en donde tenemos bien establecido nuestro desayuno, merienda de la mañana, almuerzo, merienda de la tarde y cena, y nos apegamos a ese escrito que tenemos, lo más probable es que tengamos un mayor hábito saludable, planificando nuestras comidas. Exploren, busquen recetas. Hay un mundo detrás de comer saludable que muchas veces pensamos que es igual a comida de clínica o de hospital o que no sabía nada, pero eso no es del todo cierto. Comer saludable y a utilizar hierbas naturales, no caer en alimentos deshidratados como cubitos o saborizantes, sino darle a la comida el sabor natural y empezar a respetar el alimento con su sabor de origen, porque tenemos ya nuestros paladares acostumbrados a unos sabores tan artificiales que se nos han olvidado a lo que en verdad saben los alimentos. Entonces, dense un chance, capaz la primera semana les cueste un poco más, pero ya cuando estén progresivamente utilizando este hábito, incorporándolo en su día a día, se van a dar cuenta que el alimento de por sí sabe muy bien y no necesita de tantos aderezos, de tantos condimentos artificiales para poder ser considerado una preparación sabrosa. Usen lo que primero se daña. First in, first out. Lo que primero entra, primero sale. ¿Qué quiere decir? Que las cosas o los alimentos tienen una fecha de expiración y debemos de respetarla. Entonces, cuando estén armando su nevera para poder evitar que se nos dañen, porque muchas veces dicen, cónchale, no compro los vegetales o las frutas tan a menudo porque se me dañan en la nevera, porque no sé cómo cocinarlos o no lo consumo tan frecuente y se me dañan. Como estamos comprando o haciendo compras de mayor cantidad porque estamos en esta época de confinamiento y queremos evitar salir tantas veces, vamos a ordenar la nevera de manera tal de que utilicemos lo que primero se daña. Entonces tengan en cuenta que las frutas y los vegetales son lo que primero se dañan, lávenlo bien, pero séquenlo para que esta agua no oxide el alimento y todos los días cuando vayan a planificar su menú y elaboren su menú, abran su nevera y no se pregunten qué es lo que les provoca, sino pregunten qué es lo que necesito cocinar hoy para que no se me dañe, porque eso también los va a ayudar en el presupuesto. ¿Ok? Cocinar en familia, como lo hablábamos, siempre es más divertido y hace que el cocinar en la casa sea más sustentable y la pasemos mejor, ya que si una sola persona tiene la carga de tener todos los días que cocinar, todos los días que hacer una preparación o tener esa responsabilidad sin compartirla con los demás miembros del hogar, pues ahí se encuentran contra la espada y la pared, porque no todo el mundo le tiene que gustar cocinar. Eso es algo muy personal. Sin embargo, si encontramos un plan o encontramos ese aspecto positivo y fabuloso que es de cocinar en familia, el compartirlo, vemos como una actividad recreacional en estos tiempos de confinamiento, no solamente nos vamos a unir con nuestro núcleo familiar, sino que también vamos a fomentar, ¿qué creen ustedes? Hábitos saludables. Cocinar en familia, entonces, check. Luego tenemos que tener los pasos adelantados. Bueno, aquí puedo hablarles un sinfín de tiempo, pero voy a tratar de resumírselos. Los aliños. Si uno cuando hace la compra tiene, por ejemplo, la cebolla ya picada o el ajo ya machacado, o agarramos y tenemos varias zanahorias, brócoli, coliflor o los vegetales que tengamos y los sancochamos previamente y los guardamos congelados. Hacemos pasos por adelantados que nos permitan en el día a día estar un poco más flexible y también hacer que el tiempo de vida del alimento sea más largo. Vamos a poder sostener este hábito de cocinar en casa y vamos a comer de forma más saludable. Entonces, tengan pasos adelantados,
hagan preparaciones en grandes cantidades y congélenlos. Yo por mi parte soy fan de mi congelador, siempre guardo muchas cosas ahí porque siempre me salvan en algún momento. Uno puede congelar el arroz, puede congelar incluso el pan, puede congelar las proteínas. Por ejemplo, un pollo lo pueden esmechar, guisar y lo guardan congelado. Solamente tienen que esperar el tiempo de que esto descongele y ya tienen su preparación casera lista. Entonces eso hace que para el sustentarlo en el tiempo, para que lo podamos mantener, sea más sencillo y podamos tener un hábito saludable y no caigamos en productos congelados procesados como unos nuggets o unos alimentos como salchichas o comidas ya hechas de empaque, que son muy comunes en varias partes del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, todo lo prehecho de congelador, todo eso tiene mucho sodio que hace que retengamos líquido y eso no fomenta un hábito saludable. No quiere decir que de vez en cuando no nos podamos dar un gusto. Siempre los gustos van a estar permitidos y vamos a tener espacios para los mismos, pero la rutina debe de ser esta. De hecho, yo a mis pacientes les hablo mucho y les digo el 80-20. 80% del tiempo debemos de comer de una forma saludable. Y luego el otro 20% podemos dar nuestros gustos, que ahí entran los cumpleaños, celebraciones y también, ¿por qué no?, esos antojos que a todos nos dan. A mí de seguro también me da. Luego seguimos con el otro punto a tratar, que son los snacks. Existen muchos snacks que podemos ir elaborando y podemos tener en nuestra nevera para evitar esos ataques de atracones o de chucherías que suelen ser el pecado o el mal de muchos. Entonces podemos tener varios que aquí se los dejo, que son muy sencillos, son muy sabrosos y si ya lo tenemos preparado en nuestra nevera, pues es más probable que nos refugiemos en ellos. Entonces, por ejemplo, los bastones de vegetales. No se asusten, no simplemente les estoy mandando a que coman un vegetal plain sin mucho sabor, sino que aprovechen también para hacer un dip. Puede ser un dip de garbanzo, como el hummus, esa preparación árabe tan rica, un guacamole o un aderezo a base de limón. Todas esas alternativas o esas salsas bajas en calorías son una alternativa para darle este sabor, pero tenemos ese efecto crunch, porque muchas veces lo que necesitamos es que cruja para sentir ese efecto de saciedad que tanto necesitamos, sobre todo entre comidas que nos pueden dar esa necesidad de dulce. Hablando de dulce, ¿qué creen ustedes que les voy a mandar cuando tengan esa ansiedad? Fruta entera. ¿Para qué? Para aprender a valorar el sabor natural y los beneficios de la comida en su formato real, de la tierra a la boca. Yo siempre le digo a mis pacientes, mientras menos procesado y más cerca a la tierra, mejor nos va a ir. Entonces la fruta entera siempre va a ser una merienda por excelencia, un snack muy saludable que tiene aporte de fibra, que nos va a mantener saciado por largos periodos de tiempo. La gelatina sin azúcar es muy chévere, es refrescante, es súper fácil de hacer y la podemos dejar lista en la nevera sin ningún tipo de preocupación. Puede estar endulzada con algún edulcorante que no aporte calorías, todo en su correcta medida es permitido. Entonces, la gelatina sin azúcar es una muy buena opción para incluirlas en las meriendas. Luego tenemos las bebidas calientes, como una infusión, o también puede ser o el café mismo, siempre y cuando no haya una contraindicación por la cafeína. Las bebidas calientes le caen bien a todo el mundo. Entonces, en momentos de antojos, muestren, háganse una bebida caliente para ver si eso les da saciedad. Eso me lleva a mencionarle que muchas veces la ansiedad que tenemos o el apetito o las ganas de hacer ese snack es sed y no sabemos reconocer la diferencia entre hambre, apetito y sed. Entonces, si tienen estos antojos, lo primero que tienen que hacer es tomarse un vaso de agua. Por cierto, ahorita todos deberían de tomarse un break de agua, agarrar su vaso e hidratarse, porque eso es una de las claves para mantener un hábito saludable. Luego tenemos que los granizados, como el café frío, que lo podemos mezclar con alguna leche vegetal o leche descremada, las limonadas caseras con edulcorante, pueden hacerlas incluso en formato de frappé, las infusiones frías también, para que sea como una bebida, incluso si lo mezclamos con soda o con agua con gas, para que tengamos ese efecto carbonatado que da mucho más saciedad. Luego tenemos el chocolate negro. El chocolate negro es como, digamos, nuestro último recurso. Además de hacernos feliz,
tiene un efecto de dar saciedad, no solamente en el paladar, sino a nuestro amigo el cerebro, porque el azúcar tiene ese efecto placebo, el azúcar del chocolate. Entonces el chocolate negro con el mayor porcentaje de cacao, incluso si lo pueden conseguir sin azúcar añadida, mejor. Un cuadrito es suficiente para matar ese antojo. Luego tenemos nuestras fuentes de grasas, que muy pocas veces lo consideramos como una alternativa para una merienda, pero las fuentes de grasas saludables, que ya todos debemos de saber estos fundamentos, ¿ok? Son muy útiles para mantener el apetito controlado. ¿Por qué? Porque la fuente de grasa tiene algo que se llama el aumento de la palatabilidad, que es que cuando consumimos una grasa saludable, como la grasa se adhiere, porque todo el que ha lavado un plato, un traste que tenga grasa, sabemos que cuesta despegarlo. Esto va a tener sentido. Cuando nos comemos, por ejemplo, un maní o un aguacate, una aceituna, una fuente de grasa, esa película que queda en nuestra boca, ¿okay? El cuerpo lo lee como que seguimos comiendo, ese es el aumento de la palatabilidad. Por ende, vamos a sentirnos saciados por un periodo de tiempo más largo. Eso es una de las cosas más poderosas que tienen las grasas saludables para el control de las porciones y el control también del origen de la grasa que estemos consumiendo. Hablando de porciones, ¿cuánto creen que van a comer de aceitunas o de almendras? No es que se van a bajar el pote completo de almendras o de merey o de pistacho, que si bien son muy sabrosos, es muy fácil de comer unas cantidades muy grandes, con 10 unidades, que 10 merey es suficiente cantidad para es hacer con la mano una forma de canasta y en este espacio, ok, que se forma esta hendidura, es la porción de frutos secos que pueden consumir. Las aceitunas son una fuente de grasa muy saludable y la podemos incluir también en las mismas proporciones. Unas 10 unidades de aceituna es una alternativa muy saludable para que la incluyamos como merienda. Social media, bueno, este es un punto álgido, las redes sociales. ¿Por qué? Porque social media o las redes sociales como el Instagram, Facebook, Twitter, está minado de información. Entonces, como hay tanta información que está constantemente reanudándose y gente publicando, hay veces que no sabemos en qué creer. Y en esta época de confinamiento más aún, porque nos hemos refugiado en estas estrategias a distancia, como es este ejemplo del Zoom, o las redes sociales como el Instagram o ahora el TikTok, para distraernos, pero también hay mucha información que no ha sido filtrada. Entonces, no nos debemos de creer todo lo que estamos leyendo por ahí. Busquen filtrar sus redes sociales. Empiecen a eliminar a todas esas personas que no les suman, que no les dan un mensaje o una enseñanza de valor. Que lo único que está haciendo es darle pues información sin fuentes confiables, sin validez científica, para que se queden con esa información que en verdad sí tiene peso y debe de tener importancia para ustedes. Lo más importante es que sea de fuentes confiables, de que tenga un estudio científico, porque estamos hablando de la salud, evidentemente. Los hábitos saludables en la alimentación tienen un impacto sobre la salud. Por eso es tan importante cada día organizaciones mundiales de la salud, World Health Organization, clínicas, Mayo Clinic, instituciones hacen tanto hincapié en lo importante que son los buenos hábitos para evitar enfermedades crónicas no transmisibles, que incluso muchas de ellas lo han profundizado durante el día de hoy en las diferentes charlas. Entonces es importante que generemos esta conciencia, pero que no caigamos en creerle a todo el mundo, porque existen muchas tendencias que no todas fomentan hábitos saludables. Y lo único que va a generar en nosotros seguir alimentándonos de esta información tóxica, ¿ok? Es ansiedad, y la ansiedad lleva a apetito, lleva a comer de más. Entonces, depuren sus redes sociales. También utilícenlo porque también tienen una bendición en la mano. Todos tenemos un celular inteligente que está lleno de información, pues aprovechemos esta información de forma positiva. Vamos a buscar recetas saludables, empecemos a seguir a muchas personas que están generando un contenido con mucho valor, que la tenemos en la palma de nuestras manos y exploremos este nuevo hábito.
porque culturalmente podemos no estar acostumbrados a tener uno que otro hábito saludable, pero mientras más expuestos estemos a él, mientras más lo veamos, vemos que hay muchas personas que le gustan, vemos formas bonitas de poderlo realizar, pues nos va a permitir mantenerlo en el tiempo, incorporarlo en nuestro día a día. Y por último, también las redes sociales nos ha permitido para estar en contacto con proveedores locales. No todo lo importado es lo que debemos de comprar. ¿Qué quiere decir esto? Seguro tenemos muchos contactos en nuestro país y sobre todo en Latinoamérica de huertos, hortalizas, vegetales, viveros, en donde tienen productos orgánicos, locales, que podemos utilizar las redes sociales para llegar a ellos y comprar directamente a estos productores sin caer en manos de la producción masiva, el hombre y su procesamiento excesivo de los alimentos, sino volver a lo orgánico, a lo natural, evitar los pesticidas y de esta forma con estos proveedores locales no solamente estamos devolviéndole a estos pequeños negocios, sino que también estamos fomentando un hábito saludable en nuestras vidas. Ya nos estamos acercando a este último punto que les quería hablar hoy, que es hablar sobre los especialistas. Porque una de las formas más sencillas o fundamentales, pero muy importantes de fomentar un hábito saludable y evitar un mal hábito de alimentación es asesorarse con aquellos especialistas que están preparados en la materia. Aquí me voy a detener porque existen muchas personas que tienen talleres o se hacen llamar coach o tienen muchos cursos, ¿ok? Por así decirlo, que yo los llamo los aficionados de la nutrición, ¿ok? Que pues andan predicando mensajes, mandando dietas y sin tener la preparación. Entonces, somos precisamente los nutricionistas los que tenemos que ocupar los espacios. Por eso les hago un llamado a todos mis colegas que ocupen el espacio de las redes sociales para tratar de masificar el contenido, masificar la información, de fomentar hábitos saludables mediante la educación de los especialistas para que estas personas no tomen espacios de información y confundan a nuestros pacientes, confundan a la población, ya que lo único que van a generar es un deterioro en su salud, porque no tienen la preparación, no tienen los conocimientos ni las herramientas para poder aclarar las dudas pertinentes y más aún cuando pueden existir patologías de base o cuando puedan existir alguna condición que haga que tengamos que tener una que otra consideración en el momento de elaborar un plan de alimentación. Hay que mantener metas reales, por eso el especialista es tan importante. No se frustren buscando el cuerpo ideal, el peso ideal, no se pesen todos los días porque están frustrados de que no han bajado de peso. Pregúntense si se sienten bien. Su cuerpo les va a responder. La alimentación intuitiva está muy en boga y no es en vano. Pregúntenle a su cuerpo cómo te sientes hoy, estás respirando bien, cómo dormiste, tienes sed, te sientes cansado, tienes energía, porque el cuerpo mismo les va a decir en qué están fallando, qué necesitan, cuáles aspectos debemos de mejorar para poder así tener un hábito de vida más saludable y evidentemente de alimentación. Porque si no aprendemos a escuchar nosotros mismos nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a poder estar en la capacidad de transmitirle a un especialista el mensaje de qué nos ocurre, qué necesitamos, qué buscamos? Entonces, la meta no debe ser un músculo definido o un cuerpo, un formato estandarizado, sino sentirse saludable, ser la mejor versión de uno mismo. No con esto les estoy diciendo que si están en sobrepeso o son obesos no se deben de preocupar porque se sienten bien, para nada. Las medidas corporales están para asegurar unas métricas en donde el nutricionista puede orientar y puede saber cómo debe de abordar el caso. Entonces, estos números sí son importantes, pero no son unos números aislados que debemos de interpretar sin otros factores como son los hábitos. Y por último, quiero dejarles con eliminar las excusas. Mañana es tarde, ataquen hoy sus hábitos de alimentación, que estoy segura que su cuerpo les va a agradecer el ocuparse de él, porque la salud es lo más
grande que tenemos y qué mejor ejemplo que esta etapa de confinamiento para darnos cuenta que con salud lo tenemos todo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación. Vamos a dar un espacio para preguntas, ya que pueden estar presentes después de haber escuchado la charla. Una de las preguntas más comunes que se presentan cuando hay este tipo de presentaciones es, bueno, pero ¿qué cantidad debo de comer yo? O si soy mujer y quiero bajar de peso, ¿puedo comer esto? ¿Esto es bueno o esto es malo? Miren, vamos a hablar de alimentos buenos y malos. No debemos de catalogar ningún alimento natural como bueno y malo. ¿Por qué? Porque de por sí todos los alimentos tienen sus beneficios. Lo que pasa es que puede existir alguna que otra condición que haga que ese alimento sea más recomendado o no. Puede haber una preparación distinta a otra, ¿ok? Que haga que una preparación sea más saludable o deje de serlo. No es lo mismo, por ejemplo, unas chips de papa hechas en casa a unas chips de papitas que vengan procesadas en una bolsa. Entonces, no sigamos caigando en alimentos buenos y malos, simplemente busquen lo natural y todo lo natural va a ser bueno. Para saber si hay alguna restricción, alguna alergia o alguna intolerancia, ahí podemos acudir al nutricionista para que nos diga, bueno, sí, esto es recomendable para tu caso, no, no es recomendable para tu caso. Otra pregunta que es muy común es cuál es la mejor dieta o cuál es el plan de alimentación más recomendado para disminuir peso. Pues bien, no existe un único plan de alimentación o dieta como tal. Hay muchas tendencias, la mediterránea, la keto, gluten free, ayunos intermitentes, en fin, hay muchos tipos de dieta que ahorita hay mucha difusión masiva de las mismas, pero no es que una sea mejor que la otra. Para perder peso, por ejemplo, que es uno de los motivos de consulta que más se presentan en la consulta, hay que comer menos y moverse más, entrar en déficit calórico. Una vez que lo que estemos consumiendo en calorías sea menor a las calorías que estemos gastando, vamos a entrar en un saldo negativo. Y al entrar ese saldo negativo, nuestro cuerpo va a agarrar las energías de la grasa que tenemos acumulada y por ende vamos a lograr perder ese peso o reducir la talla para fomentar nuestra salud si es el caso que tengamos presente. Bueno, creo que ese es todo el tiempo que tenemos para aclarar las dudas. Igual estoy a la orden, me pueden seguir en mis redes sociales, @nutrition.bk, para poderles seguir aclarando dudas. También mi correo electrónico, cube.valentina@gmail.com. Soy nutricionista, paso consultas online y estas estrategias de Zoom son geniales para que la distancia no sea una limitación. Gracias al equipo de esta jornada por haberme invitado a esta jornada tan buena, que hayan más incentivos para repetirla y bueno, nos vemos hasta en otro momento que repitamos, quién sabe, la segunda jornada de nutrición, pero fuera de tiempos de coronavirus.